por mueblo bovino en Francia. En 1891, Hans Epperger describe o relaciona el primer caso de nocardiosis con patología humana. Después viene Trevisan, crea el género Nocardia y pone como única especie a Farmicinica. Muy bien. Después, en el año 1980, Gordon y Mew cambia el nombre de Nocardia francinica a Nocardia asteroides, lo que se conoce hasta ahora. Muy bien. El género Nocardia se caracteriza porque está formado por bacterias filamentosas. Pueden ser también bacilares o cocobacilar. La característica de la filamentación es, es muy específico para este género. Eh, Hay pocas bacterias que filamentan. Las bacterias que filamentan se puede confundir con hongos filamentosos, pero la diferencia es que el filamento de la bacteria es angosto, mide hasta una micra como máximo, pero del hongo filamentoso puede llegar a medir hasta 30 micras. Muy bien, o sea, la característica fundamental que es que filamenta, se pone unos filamentos tipo el cabello del pelo. Muy bien, son gran positivos, son catanasa positiva, son aerobios estrictos, no tienen causa. Y hay una característica fundamental, además de ser gran positivos, también son, o sea, eh, son ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir eso? Que en su pared tiene ácidos micólicos y esa característica hace que tome el color rojo de la fucina y no lo pierda al ser decolorado con alcohol ácido. Tiene una propiedad similar a Mycobacterium tuberculoso, pero la característica es que el ácido micólico se encuentra en pequeña cantidad, por eso son ácido alcohol resistente débil. Y la coloración que se usa aparte del gran es el quinyu. El quinyu es similar a la coloración de sil. La diferencia es que el quinyu es una coloración en frío y el sil es una coloración en caliente. Hay que llevar a 3 vapores para suavizar las grasas de la pared del bacilo y para que penetre la fucina. Pero el- no ocurre lo mismo con la coloración con nocardia. ¿Por qué? Porque al calentarlo podemos destruir, o sea, la estructura. Es por eso que se colorea con quinyu. El quinyu tiene más colorante rojo, o sea, más fucsia, no se lo calienta por no destruir la forma del bacilo. Muy bien.
Entonces hemos dicho que son bacilos gram positivos, filamentosos. Ese es un filamento como un pelo, pero tienen sus ramificaciones. Esas ramificaciones pueden ser en ángulo de 90 grados y puede haber varias de una rama principal. O sea, estos vacinos son ramificados, son pleomórficos. Puede ser vacilar, puede ser ramificado como cuernos o puede fragmentarse. Y la colonia tiene una característica principal que es dura, se adhiere al medio y tiene, o sea, es rugosa y tiene unas formaciones tipo diente, no vamos a ver más adelante. ¿Dónde vive Nocardia? Nocardia vive en suelos ricos en materia orgánica, sea vegetales en descomposición o restos humanos o restos de heces de aves o de animales y también en suelo arenoso. Ahí viven. También puede vivir, o sea, en la piel humana, pero en pequeña cantidad. Más es una bacteria del medio ambiente. ¿Cómo se transmite? Hay dos formas de transmisión. El 90% es transmisión aérea por inhalación semejante a la tuberculosis. Si se transmite en forma directa, va a entrar, o sea, por la nariz, pero ¿cómo entra? Entra, entra con con las toxinas de aire, de saliva. Acá hay una condición, o sea, para que entre el bacilo de una persona, debe haber distancia. Partículas, los aerosoles deben tener un diámetro de mínimo de 10 micras. Si tienes 10 micras, se aerodiza, o sea, se suspende en el aire y puede inhalar la persona susceptible. Pero si las gotitas son más de 10 micras, se caen al suelo y la persona tiene que pisar, o sea, para romper o fragmentar la bacteria para que se haga más chica y con el aire se pueda, o sea, suspender y la persona pueda aspirar, o sea, la persona susceptible. No pasa nada con la persona que tiene las defensas intactas, o sea, sus macrófagos o polimorfonucleares no eliminan de las áreas del tracto respiratorio superior. Muy bien, entonces hemos dicho que el 90% se transmite en forma aérea por inhalación de una persona enferma a una persona susceptible, pero hay un 10% que se transmite por traumatismo. Y dirán ustedes, ¿cómo es eso, profesor? Se transmite porque acá tiene que atravesar la piel y llegar al tejido subcutáneo, o sea, a través de espinas, a través de un pinchazo y a, a- van a afectar
ocasionar una lesión en la piel. ¿Y quiénes están propensos, o sea, para tener la nocariosis de piel? Los campesinos que se dedican a la agricultura. Ellos, ellos, o sea, dan o cargan leña o también cargan pasto para sus animales. Y por ahí, o sea, cuando cargan eh, leña con las espinas contaminadas se hincan. Por eso, o sea, no, la parte del cuerpo más afectada por ellos es el tronco o también las extremidades o eh, los brazos. Muy bien. ¿Cuál es la característica de la colonia? Muy bien. Crece entre 2 a 5 días, pero a veces hay especies de crecimiento lento y puede crecer de 2 a 3 semanas. Las colonias, como hemos dicho, se desarrollan bien adheridas al medio de cultivo. Son secas, granulares, cerosas, rugosas, tienen micelio aterciopelado, igual que el hongo, y forman pigmento que puede ser blanco, amarillo o rojo. Eh, Tienen un olor característico. El olor es a tierra húmeda o agua estancada. Pueden crecer de 8 a 50 grados, pero la temperatura ideal es 35 grados centígrados. ¿Y en qué medios crecen? Crecen en medios tanto para bacterias como para hongos. Crece bien en agar glucosado saburo. Ese es un medio para hongos. Crece bien en munet. Crece también en en agar sangre, o sea, cerebro, corazón. Este agar es para cocos o bacilos gram negativos. Ahí crece bien también nocardia. Crece también en el medio para TBC, o sea, micobacterio, ya sea el omense o el agua. Y puede crecer también en caldo tioglicolato. O sea, en todos esos medios crece, ya sea, o sea, medios sólidos que son la mayoría, o puede también crecer en el caldo. ¿Y cómo crece? Hemos dicho que las colonias son secas, se adhieren bien al medio. La parte media tiene una depresión y forma como si sería un diente. Son secas y el olor es a agua estancada o tierra podrida. Muy bien, acá se ve más. Te decía que la colonia tiene una depresión en el centro, después tiene un perímetro y tiene radiaciones o estrías hacia el perímetro. Muy bien, también hemos dicho que forman colones, pero acá tenemos diferentes especies de nocardia, especies que forman también diferentes tipos de colonias
y también forman pigmento. Por decir, acá esta colonia es rugosa y forma surcos, surcos del centro a la periferia. Acá tenemos esta colonia, esta especie forma una colonia tipo sombrerito, ¿no? Y luego encontramos acá una, una elevación en el centro. Acá tenemos, o sea, los colores y tenemos una depresión en el centro y radiaciones hacia la periferia y el color característico. Tenemos la forma de sombrerito y tenemos acá también, o sea, el pigmento. O sea, hay colonias pigmentadas, hay colonias umbilicadas, esas de sombrerito, y tenemos las rugosas y plamas. Esas, estas morfologías se debe al tipo de especie, lo mismo el color. Muy bien. Y si nosotros sembramos, acá tenemos acá saboró, y hemos sembrado tres especies diferentes de nocardia. En la primera ha crecido nocardia, no lo ponemos penas colonias porque el crecimiento ha sido exuberante, pero sí lo vemos el color que es blanco. El segundo el color es amarillo y la tercera cepa el color es rojo. Esto se concluye que hay especies de nocardia que forman pigmento blanco, amarillo o rojo, dependiendo del tipo de especie. Muy bien. ¿Y cuál es la característica microscópica? Hemos dicho que son bacterias filamentosas, o sea, forman unos filamentos ramificados tipo hifa de hongo, pero lo que pasa es que la ramificación es angosa, máximo una micra. En cambio, en el hongo puede formar, o sea, un ancho hasta 30 micras. Hemos dicho también para verlo mejor hay que colorearlo con un cran o con quinyu. Si lo coloreamos con gran, se colorea de azul, o sea que son cocos gran o bacilos gran positivos. Pero si se colorea con quinyu modificado, vamos a ver que la bacteria se colorea de rojo, o sea, los filamentos toman una coloración roja. La coloración puede estar total o puede ser parcial, pero siempre se colorea de rojo, ya sea, o sea, bien rojo o por rojo débil. Muy bien, ese es para ver cómo es nocardia. Hemos dicho que puede ser basilar, ramificada con ángulo de 90 grados o puede ser fragmentada, o sea, formando formas cocoides. Y se caracteriza porque tiene un micelio aéreo, o sea, crece por encima del sustrato y crece también por debajo del sustrato. O sea, se fragmenta, se ramifica, etcétera, ¿no? Tenemos acá, o sea, cómo crece, o sea, cómo se ve coloreándolo con gran o con quinyu. Con gran vamos a ver que son gran positivos, son ramificados, bacterias grandes con ramas tipo cuernos, ¿no?
Esa es una coloración de Gram. Esa es la coloración de Kinyu. Son bacterias ramificadas. Se tiñen de rojo captando el color de la pulsina básica, pero no se calienta, porque si se calienta, o sea, la pulsina, se va a dañar las estructuras. Por eso se pone más colorante cuando se prepara y no se pasa por el mechero, sino la coloración es en frío. Muy bien, tenemos mastocardia. Esa es la coloración de Gram. Una característica de nocardia, además eh, de ser ramificada, forma gránulos metacromáticos. Estos pintitos son los gránulos metacromáticos, pero están las ramas acá, ¿no? Esto es una muestra de esputo. Vemos acá los bonimotos nucleares. Y acá tenemos el Kinyu, que hemos visto acá bastante bacterias filamentosas ramificadas, ¿sí? Pero son delgadas, no podemos decir que son hongos porque el hongo es más ancho y tiene tabiques. Estos no son tabicadas. Muy bien, tenemos acá otra muestra de esputo a menor aumento. Como se ve acá, se ven las bacterias de color rojo, con eh, una reacción de polimorfonucleares. O sea, esta muestra ha sido buena porque además de tener, o sea, nanocardia, tiene también los polimorfonucleares. Muy bien, otra coloración, esta es la coloración de SIL. ¿Por qué digo la coloración de SIL? Porque el colorante de contraste es el azul de metileno, ¿sí? Se ha colorado de azul y las bacterias son la nocardia se ha coloreado de rojo. Bacterias bastante filamentosas, ramificadas de color rojo por, por la fucina básica. En cambio, acá tenemos una coloración de Gram. ¿Por qué se colorea así? Se colorea así por el colorante de contraste que está la safranina. Y la bacteria se colorea de violeta por la pared, o sea, porque resiste la decoloración del alcohol acetona. El decolorante acá del quinyu es el alcohol ácido y el del gran es el alcohol acetona. Entonces, la forma es igual, pero el color depende de la coloración. Y eso depende, en el caso del gran, depende de la estructura de la pared celular. Y también para captar a carnocardia, el color de la puxina se debe también a los ácidos glicólicos. Muy bien. ¿Cuáles son los factores de virulencia? Nocardia es poco virulenta. Ella a pacientes con la inmunidad normal no, o sea, no infectan, pero sí infectan a aquellas personas que tienen la inmunidad disminuida. Y, y también lo vuelven más agresiva la presencia de enzima catalasa
y la de superóxido dismutasa. La catalasa sirve eh, para hidrolizar o romper el peróxido de hidrógeno en agua y oxígeno. El peróxido es letal para la nocardia, entonces tiene que desdoblarse. ¿Y quién lo hace? La catalasa. La catalasa lo hace en aerobiosis y la otra enzima que es la superóxido dismutasa tiene la misma función de que la catalasa, pero ella actúa acá en anaerobiosis. En cambio, la catalasa actúa en aerobiosis. También hay el factor cordón, o sea, las nocardias cuando crecen en medio líquido, o sea, el medio líquido que emplea para aislarlo es el tionicolato, y ahí crece formando unos cordones tipo hilo. O sea, y ese cordón evita la fagocitosis. Si no puede fagocitar los glóbulos blancos, los macrófagos, entonces eh, no, no pueden matarlo y ella, o sea, resiste más. Además, también evita, o sea, el factor clorón evita el, la unión o la acción de la disocima, o sea, hace resistente a la disocima. Muy bien, hablando algo sobre la ubicación taxonómica, como es una bacteria, pertenece al dominio bacteria, pero al filo actinobacteria y al orden actinomicetales. Este orden, o sea, actinomicetales, es característico porque las bacterias, muchas de ellas, bacterias que conforman este orden son filamentosas. Acá pertenece al suborden de los Corynebacteriaceae y la familia Nocardiaceae. El género es Nocardia. Tenemos muchas especies patógenas. Muchas, o sea, muchas especies patógenas tenemos. Miren, en total, ¿cuántas especies hay de nocardia? De nocardia hay 18 especies, bueno, pero solamente dos especies están relacionadas con patología humana y de ellas 7 especies son las que se analizan con mayor frecuencia y dentro de ellas, ¿quiénes son? Nocardia asteroides, la que se alista más frecuente, casi el 39%. Después sigue la nova y la brasiliensis. Ellas tienen un aislamiento del orden del 19%. Acá es interesante. Hay asteroides abundan más en Norteamérica y en Europa. En cambio, brasiliensis abunda más en Sudamérica y América Central. Después tenemos otras nocardias del 13% y por último hay muy pocas que se alistan de vez en cuando. Pero asteroides, nova y brasiliensis son las que se alistan más frecuente y brasiliensis tiene importancia es porque más se alista en el Perú.
Muy bien. Tenemos las especies patógenas, ya no hemos visto, decía que son 7 y de que se añaden más, pero a más frecuentes a asteroides, eh, caviae y brasiliensis, más esa brasiliensis para el Perú. Muy bien, la nocardia, o sea, produce una enfermedad llamada nocardiasis. Y esa enfermedad se parece a la tuberculosis. Entonces, ¿y cuáles son los síntomas? Los síntomas son parecidos a la tuberculosis, o sea, hay fiebre, inapetencia, tos, el esputo es purulento y a veces homotoico. Puede también anocardia localizarse en el cerebro central y puede producir meningitis. Los signos de la meningitis que son cefalea, letargia y el dolor del cuello. Este es un corte citológico de anatomía patológica. Ha sido de una caverna en que había un grano. Entonces, todo eso es una colonia, pero esta colonia está formada por bacilos, ¿no? Los bacilos en la parte central. Ese es un grano, un grano de micetoma y hay bastante reacción inflamatoria. O sea, que la nocardia puede producir nocardiosis, o sea, una enfermedad que afecta por lo general al pulmón, o puede también, o sea, producir micetoma. Cuando produce micetoma, o sea, infecta a la piel, puede viajar, o sea, vía hemática o linfática a otros órganos como al cerebro y ahí producir una colonia en forma de grano. Muy bien. Entonces, ¿quiénes son las personas de en riesgo? O sea, hemos dicho que la nocardia no infecta a inmunocompetente, o sea, a personas sanas. Ellos infectan a inmunosuprimidos. Cuando el sistema inmunológico no funciona bien, o sea, alguna condición. Y también puede ser, o sea, cuando la persona tiene SIDA, la persona es alcohólica, la persona es diabética, o sea, ella se cura o hace uso de corticoides o inmunosupresores, como ocurre en los trasplantes. La persona tiene tuberculosis, o sea, todos esos estadios son, o sea, son, llevan o conllevan a la persona a adquirir o a tener la nocardia, pero eso se ve en pacientes inmunosuprimidos. Los cuadros críticos. Nocardia, o sea, produce tres formas de infecciones. Puede ser formas localizadas, puede ser formas sistémicas o puede ser colonizante de vías aéreas. La más frecuente pues, son las formas no localizadas, o sea, eso se ve un 86%. Y la forma, o sea, predominante de la forma localizada, la nocariosis pulmonar,
nocardiosis o nocardia pulmonar. Eso se da en la mayoría, o sea, en la mayoría de casos. Una minoría de formas localizadas son las cutáneas. Y eso ahí vamos a vernos micetoma, como es producido por, por nocardia, se llama actinomicetoma. También puede producir abscesos y celulitis. Muy bien. Después tenemos la forma segunda, o sea, la forma sistémica. Esto, la localizada, es la más abundante, 86%. En cambio, la sistémica cursa en un 14%. Ahí la sistémica hemos dicho que la nocardia puede ingresar, o sea, con las gotitas de saliva y se puede ubicar solamente acá en el pulmón. Pero con la sistémica no ocurre así. Una parte pequeña agarra los simpáticos y se va a otras partes del cuerpo o a órganos, como al sistema nervioso central, a la piel, al tejido subcutáneo, a la pélvica, riñón, pared torácica, ojos, hígado, etc. Lo más frecuente en la forma sistémica es que infecta al sistema nervioso central. Entonces, esas formas sistémicas son pocas, pero muchas son detalles y si una persona sobrevive a la infección, quedan las secuelas, quedan la parálisis o las taras debidas. También algunas veces se encuentra en las vías respiratorias y en la piel, pero es raro. Acá se encuentra como colonizante, ¿sí? Muy bien, hemos dicho que ingresa el 90% por vía aérea, o sea, con las gotitas de pulque o saliva por la nariz. Y ahí se va, o sea, se va al pulmón y se puede localizar. Acá puedes formar un cráneo o puede formar una caverna y produce una patología y sintomatología similar a la tuberculosis. El 80 el 14% de casos agarra los linfáticos vía macrófagos o polimiorfos nucleares y se va a otros órganos. Puede ir al hígado, puede ir al corazón, riñones, incluso a la piel y al sistema nervioso. La afección al sistema nervioso es más frecuente en la forma sistémica, ¿sí? Y también puede ir a la piel. Y una pequeña cantidad, pero muy mínima, habita la piel o las vías respiratorias altas, pero no está relacionado con enfermedad. Entonces, la enfermedad que causa es la enfermedad del pulmón y ahí produce la neumonía o pneumonia. ¿Qué hace esto? A, va a haber de pus y también hay bastante reacción de la serie blanca, o sea, los lacrófonos y los glóbulos rojos. Entonces, acá se ha tomado una radiografía y vemos que eh,
Y la afección es ambos lados, es bilateral el, la forma bilateral eh, del órgano, o sea, de este órgano. Entonces, la forma como debe actuar el médico haciendo función para liberar el líquido, porque va a haber mucha opresión al pulmón. Entonces, acá se deriva, o sea, se saca ese líquido y también van a sacar, o sea, la pus y las nocardias y eso sirve, o sea, para el cultivo, para afinar la identificación o el diagnóstico. Acá, o sea, de este líquido, de este contenido de líquido que se ha obtenido por punción lumbar, se ha hecho un gran y un quinyu. En el can que vamos a ver bacterias ramificadas gran positivas. Y en Kinyu vemos mejor esas bacterias ramificadas de color rojo. O sea, el tamaño ustedes pueden decir, pero profesor, yo veo igual que BK. El BK no puede ser así porque los vacilos son chicos. En cambio, la nocardia se ve unos tremendos vacilos tipo el pelo de la cabeza, o sea, la morfología de TBC es diferente a nocardia. Nocardia tiene bastante filamentos grandes, largos, filamentados. En cambio, TBC, los vacilos son chicos. Muy bien. Otra forma decíamos que afectaba, que producía nocardia, eran los misetomas. Y los misetomas se han relacionado con la actividad de la persona. ¿A quién afecta más? Afecta más a las personas del campo, aquellas personas eh, que cocinan con leña o tienen sus animales y los forrajes o el alimento del animal lo cargan en la espalda. Entonces, ahí se transmite esa bacteria filamentosa, se transmite, pero para transmitirse, tiene que haber una lesión profunda llegue al tejido celular subcutáneo. O sea, tiene que tener una profundidad mínima de 3 centímetros. Entonces, ¿qué hace ahí? La bacteria, o sea, para que llegue a este estado, tiene que haber pasado pues años, ¿no? Wow. Lo primero que hace la bacteria, se multiplica, va al tejido celular, ahí se multiplica, produce una reacción inflamatoria intensa con la serie blanca. Al destruir, o sea, el tejido, eh, también o sea, va a formar o sea, una parte gaseosa y la lesión va a ser pistulizada. Este es lo característico de nocardia en las formas de piel o de misetoma forman la lesión y esas lesiones tienen bastantes fístulas. Esas fístulas son los huequitos donde entra y sale nocardia. Y acá, o sea, por estos huequitos, ¿qué cosa va a salir? Va a salir pus y las nocardias, ¿no?
Pero esto para que llegue a este estado tiene que es una enfermedad lenta. Acá tenemos al campesino. El campesino ha cargado seguramente leña o hierba contaminada, se han hecho dos rincones y así se ha adquirido nocardia. Acá tenemos unas, o sea, un mes se toma ya, pero con infección con sobreagregado de bacterias. Vemos acá que la piel se ha destruido. O sea, cualquier bacteria puede acá, puede proliferar. Muy bien, también puede afectar al ojo, ¿no? Y ahí produce el ojo rojo, pero algunas partes va a producir pequeños micetomas. Entonces, el micetoma es una lesión inflamatoria, pistulizada, que drena pus, bacterias y gránulos y puede comprometer al hueso, o sea, puede discapacitar a la persona si no se trata o el tratamiento no ha sido el tratamiento adecuado. Tenemos más miembros con más bicetomas. Por acá hay en las muchas pístulas son, o sea, son hoyos que van hasta el tejido celular o hasta el hueso. Ahí la nocardia se va a reproducir en forma de gránulo. Ese gránulo a veces, esos granos, a veces uno lo aplasta y se van al exterior. Y hay que machucarlo, hay que colorearlo, hay que sembrarlo. ¿Para qué? Para poder aisar anocardia. Acá tenemos esas lesiones inflamadas, ¿no? Duras a veces. Acá tenemos una lesión tipo, o sea, tipo verruga, tipo coriforor, ¿no? Entonces, ¿cómo se identifica, o sea, en laboratorio? ¿Cuál es la muestra? La muestra es esputo, ¿no? Porque ataca al pulmón, allá la persona que tiene nocardia va a botar nocardia con el esputo, ya sea con esputo purulento o hemocotoico. También, si no bota esputo, hay que aspirarlo, hacer una aspirado bronquial o bronco alveolar. Cuando es bronquial es más externo, cuando no es bronquio alveolar, la extracción es más profunda. También, o sea, si es mitestoma, hay que ver tejidos, escamas, biopsia y siempre, si sospechamos de un actímono micetoma, hay que buscar los granos, hay que cultivar granos porque el grano es la colonia del actinomiceto, ahí se va a encontrar. Hay que hacer la microscopía y colorear con gran o con quinyu. ¿Qué vamos a ver ahí? Las bacterias ramificadas características, sea violeta o sea rojo, depende de la coloración. Hay que cultivarlo. ¿En qué crece? Hemos dicho que crece en agar glucoxalo saburo para hongos, ¿no? El medio Melnec, infusión cerebro-corazón en obesiense, el tioglicolato en Ogagua. Entonces, yo les pregunto, en todos esos medios, ¿en qué medios van a ver el factor corrón?
¿En qué medio? La respuesta es en el caldo tioglicolato. Solamente se forma el factor cordón en caldo. No se forma en medio, medio sólido. Entonces, la incubación es a 37 grados centígrados. Crece, a veces crece rápido en 24 horas, pero otras veces demora 21 días. Se incuba a 37 grados centígrados. Esta es la temperatura ideal. Bueno, si yo tengo, o sea, sospecho de nocardia o tengo, ya me ha crecido nocardia en un medio, ¿cómo lo identifico? O sea, ¿cómo sé si son nocardia, asteroides, brasiliensis, caviar, etcétera? Tengo que ver, o sea, varias cosas. Primero, voy a hacer un gran o un quinyu y voy a ver si son o no bacterias ramificadas. La condición es para que sea nocardia, tiene que ser ramificada, si no, no es. Pruebas bioquímicas. Acá voy a ver su perfil de, de enzimas. Va a haber enzimas y unos sustratos especiales. Para allí la identificación va a ser más especial. ¿Por qué? Porque hay especies que tienen unas enzimas, otras no tienen, y de acuerdo a eso vemos de qué se trata. Después hay que ver, ¿no?, el patrón de resistencia a los antibióticos también. Algunas áreas son sensibles a determinados antibióticos y otras son resistentes. Y esto también nos sirve para identificarlo. Bueno, si hay platita, hay que hacer pruebas moleculares, ¿no? Muy bien. Decía que las pruebas bioquímicas se basan, o sea, en la, en la presencia, en ver si tienen o no tienen enzimas para redoblar diversos sustratos. Por decir, acá vamos a ver si la nocardia tiene lisozima, si tiene enzimas que hidrolizan la caseína, tantina, testosterona, etcétera, etcétera, ¿no? También hay hacer la prueba de la catalasa, ¿no? También, o sea, hay que hacer varias pruebas y de acuerdo a eso vemos de qué se trata. Acá hay un cuadrito, o sea, hay varias bacterias ramificadas. Por acá son, o sea, las pruebas y por acá tenemos a los queréneros. Todos esos querenos son ramifican, ¿no? Pero lo que interesa es nocardia. O sea, ahora vemos, o sea, qué tipo de respiración tiene nocardia, es aerobio, ¿no? Micelio tiene, sí tiene, tipo hongo. Hay ramificaciones microscópicas, sí, porque cuando lo pintamos o lo coloreamos, vemos ramificaciones tanto en el gran como en el sil. Se puede fragmentar, sí, se puede fragmentar y formar cocobacilos. Forma colonias es, o sea, esto no es, o sea, esto que dice variable no está bien, porque no forma colillas, o sea, colillas son para los hongos, ¿ya? Eh, Ácido alcohol resistente, sí, es parcial, sí, continuo, sí, y es resistente a la tisozima. O sea,
todas estas pruebas nos sirven para identificar al género Nocardia, pero dentro del género hay especies. Entonces vamos a ver otras reacciones que sirven para identificar las diferentes especies de Nocardia. Muy bien, y acá tenemos acá, o sea, una serie de sustratos y acá tenemos los tipos de nocardia. Hemos dicho que la nocardia que más se alista en Norteamérica y en el mundo es asteroides. Y a asteroides se caracteriza, miren, porque no tiene pocas enzimas. No utiliza tirosina, santina, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene ureasa y testosterona? Esto nos sirve, o sea, para identificar. Pero, profesor, dirán ustedes, palmitica también. Pero palmitica se usa, o sea, es menos frecuente. También nova. Entonces, ¿y cómo vemos las brasilenses? La nocardia brasilensis es la que infecta más a las personas en el Perú, en América y en Centro. Entonces, ese es importante. Pero, miren, tiene la tirosinasa, va a nombrar a la tirosina. También tiene la hipoxantina, la caseína desdobra, la ureasa, la testosterona. O sea, con esas pruebas nos sirve para identificar y ya descartar que no se trata de asteroides. Y también tenemos la otra, pero esta es la que nos interesa más, la brasilensis y las transvalensis. Esta más, o sea, y las reacciones más o menos tiene, o sea, sus enzimas no tiene como la asteroides que es poco. Muy bien. Y también, o sea, queremos, o sea, o identificar más, hay que hacer, hay que enfrentar las nocardias a estos cuatro antibióticos: kentamicina, trombomicina, amicacina. Estos que son aminoglucósidos y solamente una quinonona que es la eritromicina. Y acá vemos, ¿no? Por decir, acá vamos a ver a brasilensis. La brasilensis, ¿cómo se comporta? Es sensible para agenta, sensible para trombomicina, sensible para amicacina y resistente para la itrinomicina. ¿Cómo son las colonias en agar Müller quinto? Sí, crecen. Si a ese Müller solo y agrega sangre, crece mejor. Y acá hay que hacerle dos pruebas. Hay que enfrentarle a la ciprofloxacina. Y el ano tiene que ser mayor a qué? Mayor a eh, 35 milímetros, perdón, menor a 35 milímetros. Es para nocardia brasilensis. En cambio, la pseudo brasilensis es mayor. O sea, este halo de la ciprofloxacina nos sirve para diferenciar. Y si queremos, o sea, también diferenciar al asteroides, que es frecuente en Norteamérica, hay que ver la asimilación del inositol, o sea, no asimila asteroides. Y así así por los demás casos, ¿no? El citrato también sirve, o sea, para ver algunas especies, ¿no? Entonces,
también se puede diferenciar viendo esa sensibilidad o resistencia a esos aminoglucósidos y después otras pruebas siguiéndose a la vía de la cadenita. Muy bien, el tratamiento. El tratamiento de esta bacteria es larga, casi, o sea, igual que la tuberculosis, o sea, puede durar de 6 meses a un año. Pero ¿cuál es el antibiótico de elección? El antibiótico de elección es una sulfa, el trimetoprim sulfa metasole. Si el paciente, o sea, hay casos que son resistentes, este tratamiento hace o da efecto en un paciente normal que no tiene la bacteria, no tiene resistencia. Pero ¿qué pasa si, si el paciente ha abandonado el tratamiento, ha sido infectado por segunda vez con una bacteria resistente? Entonces, el dimetotil no hace efecto. Hay que usar acá abicacina más imipeden, es un carbapenem, clindamicina más ampicilina sólica. O sea, cuando forman resistencia, hay que usar esto. No hay que usar metadactámicos. ¿Por qué? Porque esa bacteria forma, o sea, cuando es resistente, forma enzima metadactámico. Y esta destruye la pared y hace que el metanactámico no penetre, o sea, no haga nada. Muy bien. Y eso es todo lo que he traído por ahora. Si hay alguna pregunta, gustoso para absorber. Muy bien. ¿Están ahí? ¿Me escuchan? Doctor, sí se le escucha. No sé si alguno de los compañeros tenga. La delegada del curso tiene problemas para entrar al team. Me parece que no tiene conexión. Sí, sí me dijo que tenía problemas con... Ajá, me dice que le haga recordar, por favor, que descargue la lista. Sí, sí. Ujú, que se lo envíe. Ya pues. Ya, doctor. Gracias. Ya ustedes.